Sobre una de las últimas respuestas, Felipe, del presidente del Senado, Lidio García, a la pregunta de María Camila sobre las afirmaciones del jefe de gabinete, jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, sobre una posible reelección del presidente Gustavo Petro, creo que son muy importantes. Dice, mire, yo conocí a Gustavo Petro siendo senador y siempre estuvo en contra de la permanencia indefinida de los mandatarios en el poder. Espero que honre ese compromiso. Y se lo digo, Felipe, porque sí es muy llamativo que el pastor Saade insista en su discurso llamando a una reelección, al punto que tienen que llamarle la atención desde el propio gobierno. Usted vio, por supuesto, el mensaje del director de gestión de riesgo, Carlos Carrillo, muy duro, diciéndole, hombre, deje de lanzar globos y aquí el gobierno no está pensando en la elección. Decir payasadas, sí, usted señor. Lo que es un tuitero, le dijo, ¿no? El doctor Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero, a ver, yo creo que el pastor Saade es un iluminado. El problema es que la luz le llega de manera intermitente. No, hombre. ¿No? Y eso además, y déjeme concluir sobre lo que yo pienso del pastor Saade. El pastor Saade es el claro reflejo de la importancia de la separación entre la Iglesia y el Estado. 7:42, Felipe. Lo que pasó en la polémica en estas últimas horas entre el pastor Saade y el director de gestión de riesgo es Lobodan Wilches. Así es, Ricardo, muy buenos días. Pues como usted lo señala, este nuevo enfrentamiento entre funcionarios del gobierno nacional lo detona, como explicamos, el jefe de gabinete de la Casa de Nariño. Estamos hablando del pastor Alfredo Saade, quien a través de su cuenta en X aseguró que va a promover la reelección del presidente, luego de cuestionar precisamente la dura réplica de la oposición al discurso del mandatario el pasado domingo durante la instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República. El pastor Saade escribió en sus redes sociales lo siguiente, lo leo textualmente: la inepta oposición fue, como siempre, incapaz de rebatir el extraordinario discurso del presidente Gustavo Petro. Lo único que saben es destilar veneno por la boca. Definitivamente haré todo para que el nombre del presidente Petro sea postulado o repostulado en el 2026. Reacciona Carlos Carrillo, quien, como sabemos, es el director de la oficina de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del Gobierno Nacional, y le responde al pastor Saade con el siguiente mensaje: ya está bueno de payasadas. Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la Constitución y la ley en Colombia. No hay reelección. El mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa. Sigue Carrillo diciendo, si tu trabajo es lambonear, el del gabinete es cumplirle a los colombianos. Su incansable búsqueda de atención nos genera problema a todos. Si le gana la pulsión activista, pues levántate y vete. Y cierra Carrillo en otro párrafo diciendo, y no se le olvide que esos, los que hoy llama ineptos, fueron los que le avalaron mejor en sus aventuras políticas. Cambio Radical y Centro Democrático, de verdad que no le queda este showcito, responde Carlos Carrillo, como decimos, al pastor Alfredo Saade en este enfrentamiento que se registra entre funcionarios de la Casa de Nariño, que se suma además, Ricardo, al enfrentamiento entre el ministro de Justicia, Eduardo Montalegre, y al del comisionado de Paz, Oti Patiño, por el proyecto de paz total que entrega beneficios a narcos y a jefes de bandas criminales. Slobodan, gracias. Hablaremos más adelante también de ese otro episodio, el choque entre Eduardo Montealegre y Oti Patiño. Pero en este caso, Héctor, busqué al doctor Carrillo y nos dice, no, con lo que escribí es suficiente. Quería yo preguntarle acerca de lo que escribía en detalle, pero nos dice, no, por ahora me quedo con el mensaje en Twitter. Y sí revela, por supuesto, que en el gobierno hay un sector que dice, nos vamos el 7 de agosto del 2026, representado aquí por el doctor Carrillo y por las bases del pacto histórico, pero hay otro sector, indudablemente, que representa el pastor Saade, pero en el que está también la senadora Isabel Cristina Zuleta y otros congresistas, que incluso el 20 de julio, Héctor, llevaron unas pancartas a la instalación de las sesiones legislativas en el Congreso, hablando de reelección. Es decir, yo no sé qué esté pensando el presidente Gustavo Petro sobre todo esto que está ocurriendo al interior de su gobierno. Bueno, pues él ha dicho muchas veces, Ricardo, que no quiere quedarse, incluso que no le gusta estar ahí. Pero lo cierto es que pues no es coherente esa afirmación con permitir que un funcionario de la jerarquía del señor Saade pues esté haciendo y diciendo las cosas que hace. Es que ahí es donde el presidente Petro tiene que responder, porque claro, él todo el tiempo dice, bueno, esto ya, yo me voy, yo solo estoy hasta el 6 de agosto del 2026, etcétera, pero permite que su mano derecha
haga y diga las cosas que hace. Yo por eso siempre creí y siempre lamenté mucho ese nombramiento, que me parece que es un ejemplo de la degradación del gobierno, pero sobre todo un peligro, porque evidentemente el señor Saade lo que hace es desafiar a las instituciones. O sea, el jefe de gabinete del presidente vociferando en el Congreso de la República por la reelección, que es un asunto abiertamente inconstitucional, pues es realmente un hecho grave a mi modo de ver. Yo sí echo de menos, Ricardo, a la Procuraduría. A mí me parece que el señor Saade es un funcionario que en la Procuraduría se debería usar esa palabra que ellos usan, los de la Procuraduría, que es perfecta para él, que es disciplinable. Es que no puede levantarse un funcionario a vociferar en el Congreso como lo hacía, pero además invitando a incumplir la Constitución. Pues hay además diferentes motivos por los cuales eventualmente tendría en sus manos la Procuraduría la posibilidad de adelantar una actuación preventiva, inmediata sobre el pastor Saade. No solo este episodio, que por supuesto es grave, sino también en un tema concreto y directo, el tema de los pasaportes. Es decir, elementos tendría la Procuraduría para tomar una decisión en torno al pastor Saade, María Consuelo. Claro, pero sí es muy típico de las personas que se empiezan a encerrar en el poder. Llámense presidentes, llámense alcaldes, o sea, las personas que se empiezan a encerrar rodeados por aduladores. Y el rol de esos aduladores es precisamente tratar de ser más papistas que el Papa, o sea, más petristas que Petro. Y yo en eso sí creo que le corresponde al señor presidente poner un freno a que esos rumores sigan, porque es que además del cargo que detenta Alfredo Saade como jefe de despacho, permanentemente en el último tiempo está con el presidente en todos los viajes, en todas las presentaciones, en todas las tarimas, siempre a su lado. O sea que no es que diga las cosas y el presidente no lo sepa, no lo oiga. Claramente, si deja el presidente rodar esa bola, pues es dañino para la gobernabilidad, es dañino para el ambiente en el Congreso. Y Carrillo no es la primera vez que toma distancia, ya ha tomado distancia, por ejemplo, con el tema de Daniel Quintero también, está hablando con mucha claridad y con mucha franqueza, sobre todo pidiendo que el presidente mande una señal en contrario, porque yo estoy de acuerdo con Héctor, lo que ha dicho en el pasado ha sido ambiguo de cara a esas afirmaciones tan claras de Alfredo Saade. Creo que sería un buen momento, Luis Ernesto, para que el presidente renovara lo que ha dicho en diferentes oportunidades, en el sentido de que lo dijera con contundencia, sin ambigüedad. En reelegirse, ni permanecer más allá del 7 de agosto del 26, que es la narrativa del pastor Saade, en público y en privado. Y según nos cuentan, ha hecho o habría hecho reuniones en ese sentido, hablando de que el presidente se va a reelegir, dándolo como un hecho y demás, lo cual es supremamente delicado. Es que yo estoy por creer, Ricardo, que el pastor Saade sigue trabajando para Cambio Radical. Usted ha visto circulando seguramente algunas imágenes de él cuando fue candidato al Senado por Cambio Radical, y yo creo que honestamente él pareciera que sigue trabajando para la oposición, porque les pone la tarea en bandeja de plata. O sea, no les puede servir de manera más fácil una campaña a la oposición que avivando el temor de un abuso constitucional como el intento de una reelección que hoy, como todos lo hemos dicho y todos lo saben, pues es inconstitucional. Entonces, realmente yo creo que, y por eso el llamado de atención de Carrillo, y no solo de Carrillo, sino de otras personas de las filas de la izquierda y del pacto histórico, que dicen: no hagan semejante payasada o barbaridad, que insisto, es hacerle el trabajo más fácil a la oposición, y es poner evidencias, porque además, como lo decía María Consuelo, esto no viene de cualquiera, esto viene del jefe de despacho de gabinete, que es en estos momentos sorprendentemente la persona más cercana al presidente de la República, que busca constantemente atención, figuración, y que eso es lo que más daño le puede hacer al presidente de la República y al gobierno. Un jefe de gabinete que esté buscando en agenda propia mucha figuración, no en agenda del gobierno, discreción y hacer su tarea sigilosamente, de que se muevan los hilos del poder, sino él tratar de ser el protagonista. Y adicional a eso, con la torpeza más absoluta, y es algo que es inviable constitucionalmente, políticamente, legalmente, que es la reelección, pues convertirlo en una realidad
para el debate político y para que todos los detractores del presidente salgan a decir, mire, el presidente se quiere reelegir, mire, esto nos vamos a volver como Venezuela, mire, así comenzó Chávez. Entonces realmente yo insisto, yo creo que el pastor Saade sigue trabajando para Cambio Radical. Claro. Y eso pero apela. ¿no debería, Andrés, Luis Ernesto, el presidente Gustavo Petro hacer un pronunciamiento contundente desautorizándolo? Claro, eso es lo que debería hacer el presidente Petro, porque es que mire la dualidad en la que él navega. Por un lado, cada rato dice de manera más o menos directa o indirecta que él no va a intentar ninguna reelección. De hecho, al comenzar su discurso del 20 de julio dijo que a partir del 7 de agosto o 6 de agosto de 2026 se va a dedicar a escribir historia. Pero luego salen estos funcionarios, no solamente ese señor Saade, que yo no creo que sea pastor, por cierto, ese señor Saade y Montealegre y Isabel Zuleta, etcétera, a hablar duro de reelección y él no dice una palabra. Yo a veces pienso, Ricardo, que es que esto apela a una de las debilidades más grandes que tiene el presidente, que es su vanidad, que yo no lo digo esto con ánimo de insultar ni nada, pero esa vanidad es de todo el mundo ya conocida. Y yo creo que a él le encanta ver que hay gente pidiendo que él siga siendo presidente de Colombia y de esa manera tratándolo como una especie de gran transformador, salvador, indispensable del país. Lamentablemente la vanidad es una debilidad muy grande, pero yo sí creo que estamos en mora de que el presidente al respecto haga un pronunciamiento, pero no una cosa equívoca, no una sugerencia, una manifestación inequívoca, porque si no, además, esa fractura dentro del pacto histórico se va a seguir profundizando, porque esa fractura es real, causada, como acaba de decir aquí el senador Lidio García, el nuevo presidente del Senado, por la lambonería, por la lagartería de 2 o 3 personajes. Se le rompería incluso su propio partido, el pacto histórico, Álvaro, ¿no? Aquí hay una evidente confrontación de dos bandos en el mismo partido de gobierno, sobre uno que quiere, que le gustaría que el presidente fuera reelegido, no es posible legal ni constitucionalmente, y el otro que dice, no, aquí nos elegimos para 4 años en el poder. Sí, pero aquí el general de guerra es Saade. Yo veo 2 razones, creo más en la segunda. Una es que pues el anhelo normal de los seguidores más ciegos de los caudillos, que siempre quieren que se eternicen esos caudillos en el poder. Ahora los de Petro, antes los de Uribe. Estos llegaron a cambiar la Constitución, intentaron hacerlo una segunda vez. Pero ahora la situación es distinta, entonces se pregunta uno cómo hacen eso. Yo creo que esa frase del señor Saade lo que busca es alimentar la principal teoría de conspiración de la oposición. Seguro lo hace con cálculo electoral, eso de que Petro se va a quedar en el poder porque les conviene que la oposición recurra a los métodos populistas, porque eso iguala el partido, hace que el populismo sea el único método de campaña. Y si usted mira a otros populistas, Trump, Mickey, ¿cómo ganaron? Pues desconcertando a la oposición, obsesionándola. Bukele y Milei. Milei, ¿qué dije? Miquel y Mickey, pero para que quede claro, Bukele y Milei, sí señor. Sí, desconcertan a la oposición obsesionándola con sus maneras y sus ideas escandalosas, y así las distraen con la comidilla diaria de lo que dicen y hacen. Para eso está el señor Saade, yo creo, esa es su función. Estoy de acuerdo con usted. Y caer en eso es otro globo. Es un error. Es otro globo de ensayo. Claro, pero no hay que fíjese, dejar de Ricardo, mirar. Al globo hay que mirarlo y desinflarlo pronto. No, pero fíjese que el presidente no es del todo radical y contundente en negarlo. Y yo creo que ahí es donde da el espacio a esta incertidumbre y a este ambiente. No, pero yo sí creo que... No, pero fíjese que él en varias oportunidades, Ricardo, ha dicho, yo ganaría las elecciones si fueran hoy. Sí. Soy el presidente que más popularidad tiene. Le encanta hablar del comité de aplausos, le encanta hablar de que las encuestas le darían la reelección. Que hemos tenido otros similares, pero en pro de las instituciones sí debería ser mucho más claro. Pero él ha dicho que el 7 de agosto se va a escribir de historia, él ha dicho que en el Palacio asustan, él ha dicho que el Palacio es frío y que, es más, el 20 de julio dio una frase muy, muy fuerte sobre lo mismo, Felipe y Héctor,
lo mismo, mostrando su decepción sobre lo que significa gobernar Colombia. La estoy pero buscando. lo dice como Dice entre que no le gusta y sobre risitas, todo como en entre ese burlitas. palacio, O sea, es una en cosa ese palacio ambigua, frío. insisto. La estoy buscando porque... Pero de pronto traslada la capital a Cartagena para que no tenga frío y ahí podría O a Santa tener una Marta. cosa distinta. Pero yo tengo o Santa Marta, sí. Pero yo tengo una pregunta, Señor. Ricardo, o me hago una pregunta. ¿Qué pasaría si fuera posible la reelección y Petro fuera candidato? ¿Sería que los colombianos lo reelegirían? Porque pues esa es una buena pregunta hipotética solamente, claro, ¿en qué consiste la amenaza de verdad? Porque el señor Saade dice reelección, pues eso es inviable jurídicamente, pero juguemos a eso. ¿Realmente los colombianos estarían dispuestos a reelegir este gobierno? Pues yo francamente creo que no, y además he dicho varias veces y lo ratifico, cualquier candidato que tenga siquiera cercanía o apoyo al presidente Petro perdería las próximas elecciones, de eso yo no tengo duda. Entonces, digamos, me parece que vale la pena un poco también bajarlos de la nube, en el sentido de cuál es la amenazadera, con qué es que amenazan. En realidad parecen jugadores de póker con un par de ases, tratando de simular que tienen un póker de ases y tienen 2 doces, no tienen nada realmente. El apoyo del presidente Petro llega al 25% y para ganar se necesita el 51%. No, pero lo que es más grave es No que estoy estos seguro de que- distractores no sé. lo único que hacen es enredar más la ejecución del año que les queda. Es que yo sí planteo que no hay ningún sentido de urgencia, y eso, sumado a los comentarios Ricardo. de Alfredo Saade, pues me angustian, porque cuando uno no tiene sentido de urgencia es porque se piensa quedar. Y aquí Sí, no pero hay, no. aquí no cuentan los días No, que le no, falta de ejecución. Aquí Pero yo no cuentan- pongo- a mí sí me preocupa. No, yo no. Pero yo es no- que no tiene yo cómo no pongo- quedarse. Es que esta es una discusión absolutamente sin Mire, importancia, mire, porque es que no tienen cómo quedarse. Sí, Felipe, es cierto. Respetando la Constitución y la ley como creo que lo hacen, lo harán y deben hacerlo, no tienen Sí. por dónde quedarse en el poder. Pero Por entonces eso, sí tendría Ricardo. que haber un pronunciamiento de el Contundente. beneficiario o el perjudicado por lo que dice el pastor Bueno, Saade. pues se acaba de Ricardo. hacerlo en Twitter. Ah, no acaba me de diga. hacerlo en Twitter una imagen de él, una cosa de un TikToker o lo que se dice. No pasarán, no volverán. ¿Y eso qué significa? ¿Qué? Es que sigue Ah, siendo pues no sé, ambiguo. habría que preguntarle al Mire, señor presidente. encontré la frase, Aurelio. Sufro Sí, gobernando este país, dijo Sí, pero Gustavo eso no- Petro el 20 de julio de Pero eso 2025. es victimizándose. Sí, pero eso no Sufro quiere decir gobierno nada. este país. Eso no quiere decir nada. Pero si usted Ricardo. sufre no termina diciendo, pues ¿para qué me No, relijo? porque hay gente masoquista, por ejemplo. Entonces, Ricardo, mire, yo no pongo énfasis en si Saade qué está haciendo y qué está pensando y qué camiseta tiene puesta, y menos en las recriminaciones de Carlos Carrillo, porque ahí sí, entre Saade y Carrillo, que entre el diablo y escoja. Pero aquí lo que sí hace falta es un pronunciamiento claro del presidente Petro alrededor de si ese proyecto político de Saade, de Isabel Zuleta y los demás lo acoge y lo respalda o no, sea viable o no sea viable. Por una cosa, Ricardo, yo realmente soy una persona que salgo muy poco de mi espacio de vivienda, de mi residencia, pero la gente lo llama a uno y en la calle le pregunta: oiga, ¿usted cree que Petro se va a quedar? ¿Usted cree que Petro sí va a entregar? En el país hay una incertidumbre en un sector de la opinión sobre esto, y el gobierno, quiero decir, el presidente Petro tiene el deber de aclarar, tiene que esclarecer, porque esas expresiones, además de reelección, con puño levantado, no se le olvide que no solamente dijo reelección, era con puño levantado, como parecido a lo de Elon Musk en el día de Trump, con puño levantado, diciendo reelección, reelección, y eso al país, es decir, no todo el mundo maneja los elementos jurídicos, legales, económicos que tenemos nosotros. La gente ve eso y dice, bueno, entonces estos tipos se van a quedar. Petro tiene que ser en eso diáfano. Aurelio, absolutamente el presidente transparente, respondió... decir, no me voy a quedar. El presidente hace minutos respondió... Es un comunicado. No, pero espéreme, me claro, sirve un trino. no, pero respondió sobre el No tema me del sirve un puño... trino ni un lamento. Pero no, sobre el puño levantado el 20 de julio.
Sin embargo, es un trino larguísimo, de nuevo en contra de lo que pasó el 20 de julio. No menciona a la representante Lina María Garrido, pero dice que su alocución fue respondida por la grosería, el insulto y la bajeza. Pero ojo a esta parte, Luis Ernesto. Al alzar mi puño, muchas veces lo he hecho, lo hago como millones de seres humanos lo han hecho en el planeta desde el siglo XIX, como resistencia y lucha por lo justo, por la justicia social y la libertad plena. Oiga, Ricardo, ¿usted se ha dado cuenta que los que hablan de reelección son los que, digamos, los que menos liderazgo tienen al interior del pacto histórico, los que dependen 100% de que Petro exista para poder tener una vida propia en la política? ¿Usted se imagina a Isabel Cristina Zuleta sin lista cerrada? ¿Usted se la imagina compitiendo en una lista abierta al Senado en cualquier otro partido? ¿Usted se imagina a Alfredo Sade, si no es presidente Gustavo Petro, cuál es su siguiente empleo? El pastor Entonces, tiene 2 votos. Los que están detrás de ese cuento de la reelección son los mediocres del pacto histórico, son los que no tienen ninguna posibilidad más allá de que Petro sea presidente, de tener un cargo, de tener alguna figuración. Los otros liderazgos de la izquierda, gústele a uno o no, yo por ejemplo no soy afecto ni a Bolívar ni a Carrillo, pero nunca los he escuchado hablar el embeleco ni a Susana Muabal hablar las pendejadas de la reelección. Ellos están en el ejercicio de defender sus tesis, de defender las causas, y no tratando y de la continuidad del proyecto que defienden, de su proyecto político, que es perfectamente válido. Ricardo, es decir, yo no creo es perfectamente válido que en las elecciones del 26 ellos tengan un candidato, digo, el gobierno, para que eventualmente los ciudadanos decidan si quieren la continuidad del proyecto político, si creen que lo hicieron bien. Claro, yo no creo que Petro esté en lo de la reelección, pero sí en tratar que un candidato petrista llegue al poder. Y sobre las cuentas alegres, yo creo que vale la pena mirar el espejo chileno, que nos ha mostrado mucho lo que se anticipa mucho a las cosas que pasan, tiene muchos parecidos con Colombia. Hace unos años la izquierda perdió las elecciones de la constituyente y se decía que estaba muerta políticamente. Pues hoy, a 4 meses de las elecciones presidenciales en Chile, la izquierda encabeza las encuestas con una representante del Partido Comunista. La derecha dura le sigue 4 puntos después, y la derecha moderada 10 o 12 puntos por debajo. Están muy cerca, ¿no? Y hace unos meses perdieron en las votaciones de la Constituyente. Usted recuerde que fueron a refrendar la Constitución y perdieron la Constitución de Boric. Pero el paralelo más importante es que Boric, como Petro, se ha mantenido alrededor del 30%. En los peores momentos baja el 30%, pero ahorita está en el 36%. Solo con el 36% el candidato de izquierda está liderando las encuestas. Y otra encuesta distinta muestra que en segunda vuelta empata perfectamente con la extrema derecha de José Antonio Katz. Entonces, no hay que hacerse ilusiones. Con ese 36% de Boric, la izquierda está encabezando las encuestas en Chile, y eso puede pasar en Colombia. Es decir, que Petro tiene muchas posibilidades de llegar a segunda vuelta. Y acuérdense que en segunda vuelta cualquier cosa puede pasar. En su opinión, Gustavo Petro, si fuera candidato hoy, ¿se reelegiría en la presidencia, Álvaro? Es lo que le entiendo. No, es que yo no creo que Petro esté en eso. Fíjese, esa fue la candidata en Chile, si la candidata hipotéticamente se diera esa posibilidad, si se reelegiría. Pero mire las paradojas. En Chile Boric no pudo imponer a alguien de su sector más inmediato como candidato a la izquierda. Le ganó esta señora que fue ministra suya, pero no es de su cuerda directa. Y esa señora del Partido Comunista está encabezando las encuestas. O sea que recibe el apoyo de Boric, pero no es exactamente el escogido por Boric quien está en la pelea. Pero volviendo a Colombia, yo sí le digo que aquí hay malas señales. Una de las malas señales es el grupo que está rodeando al presidente, porque son todas esas personas que vimos saliendo el 20 de julio del Congreso con el puño arriba: el doctor Montealegre, el ministro de Justicia, el señor ministro del Interior, Angie, la directora del DAPRE, Alfredo Sade, todas esas personas que han demostrado que con tal de llegar a un fin que los beneficia a ellos, porque en eso coincido con Luis Ernesto, todos se sienten que
la permanencia de Petro los beneficiaría a ellos, porque en otro contexto político sencillamente no existirían y no tendrían ningún tipo de visibilidad. Pero adicionalmente está el tema, Ricardo, de que el presidente no cierra esa puerta. Mire, pero y si él no la cierra es porque de alguna manera la musiquita le está pareciendo buena para sus oídos. Le tengo un detalle, Héctor, y es que adulación, pero puede convertirse en una adulación muy peligrosa que viole las instituciones. El video de TikTok del que me hablaba Felipe, que el presidente Petro posteó hace 11 minutos, que él titula No pasarán, no volverán, y es un bello joropo que es compuesto por, yo creo que por supuesto unos artistas simpatizantes de su obra de gobierno, y en ese joropo habla de que lo reelijan nuevamente. No sé si lo reelija o lo reelijan. Y Alfredo Saade, el pastor nos escucha seguramente, y le responde a ese mensaje al presidente Petro diciendo lo siguiente: repostulación ya, 26-30. ¿Ven? ¿Me explica eso? Pero él no lo niega. Claro, claro que les gusta el juego, como dice María Consuelo. Juego peligroso. No hay duda, pero es un juego que no están cañando, Ricardo. No hay que tenerle temor a jugar porque realmente están cañando. No tienen ninguna posibilidad para quedarse, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista político. Usted dice que políticamente y ni siquiera en las vías, y ni siquiera, déjeme decir esto, Ricardo, y ni siquiera en las vías de hecho. Porque uno diría, bueno, el presidente llega a un momento en el que dice voy a aplazar las elecciones, y expide un decreto diciendo que no hay condiciones para hacer las elecciones, lo que fuera. Cualquier cosa hace por las vías de hecho. Permítame decirle, Ricardo, dura 1 hora libre. El siguiente destino es la cárcel. Pero no pensemos le pasa en esos exactamente igual. Eso no tiene ninguna viabilidad. Pero la manera de cerrar la discusión es esa. Es que aún si nos vamos al extremo, porque claro, decimos no va a cambiar la Constitución, no sé qué, etcétera. Sí, eso ya lo sabemos. No tiene tiempo. Pero aún si nos vamos al extremo en el que el presidente Petro esté dispuesto a botar todo por la borda y a romper la institucionalidad y a querer quedarse por las vías de hecho, no tiene ninguna opción, porque el presidente Petro no cuenta para esa eventual aventura con la fuerza pública de Colombia, que es demócrata. Para eso. La fuerza pública es demócrata. Entonces, ese juego no existe. Ahora, en relación, perdóneme, Andrés, una sola cosita para decir, para contestar al comentario de Álvaro que le salió a mi juego de si el presidente se reelegiría o no, si contaría con no con los votos hoy para si reelegía o no, si hay un símil entre Colombia y Chile. ¿Qué es lo que pasa en Chile y por qué está pasando lo que describió bien Álvaro? Porque la derecha, o digamos la oposición al gobierno, no encuentra un candidato. Y eso mismo pasa en Colombia. 8 minutos, Andrés, para finalizar. Esto no tiene ninguna viabilidad. Yo creo que esto vale la pena cerrarlo, es decir, esto no tiene ninguna viabilidad ni política ni práctica. Esto no cuenta con el apoyo necesario que tendría, incluso si, como dice Héctor, el presidente decidiera romper el marco institucional para hacerlo. Y esa fotografía de Benedetti, de ese señor Saade y de Montealegre alzando el puño o ahí en el Congreso, sabe que a mí no me produce temor, a mí no me produce miedo, yo solo ahí veo una profunda decadencia. Qué pesar este gobierno terminar rodeado de esa gente y terminar encabezado por ese tipo de personas. Luis Ernesto. Pero hay que entender por qué lo hacen y por qué lo hacen en el Congreso. Sabiendo perfectamente que es inviable legal, constitucionalmente y políticamente una reelección. Lo hacen porque descubrieron algo, y es que el miedo les ha funcionado para tramitar sus leyes. El miedo les funcionó, el miedo a la consulta popular les sirvió para sacar adelante la reforma laboral. El miedo ahora a la reelección pretenden utilizarlo para tramitar otras iniciativas. Entonces, esa provocación es absolutamente deliberada, es agitar ese miedo, aunque no haya ningún sustento, insisto, ni legal, ni constitucional, ni político, les sirve y han sentido que les sirve para tramitar en el Congreso sus iniciativas o para impulsar sus ideas. Así que eso midámoslo y entendámoslo. Sí, pero ese miedo a veces va acompañado, como en el caso del Congreso, con decisiones que incluso en opinión de expertos transgredieron
la independencia de poderes. Eso fue acompañado del decretazo, no fue solamente un tema de redes sociales, actuaron, expidieron pero un el decretazo fue suspendido por el Consejo de Estado. Por fortuna, porque aquí, por Felipe, eso, es que aquí hay instituciones funcionan. es que aquí hay instituciones fuertes. Eso es la clave. Esa es la clave. Y hay medios alertas. pesos y contrapesos. Y medios que usted están cree alerta. que las fuerzas militares que se han tragado muchos sapos con el gobierno actual, si por X o Y Felipe, motivo impensable. No hablemos de el señor esos presidente escenarios. a las 3 de la tarde del 7 de agosto dice, es que yo me quedo, van y lo sacan. 8 o 10 minutos, Felipe, eso es absolutamente impensable y no está seguramente dentro de los cálculos de nada. Pero lo increíble es que el pastorcito nos tenga hablando de eso. Es que no hay cómo. Globos, distractores. ¿No? Mientras tanto, Felipe, por ejemplo, a los maestros van a dejar de atenderlos desde el próximo 31 de julio en la Fundación Santa Fe, porque se terminó el contrato de atención para todos ellos. Distractores. Esos son los temas de fondo y no los globos que lanzan desde algunas dependencias oficiales. Estás escuchando